Comienza el informativo. Hola, buenas. Comenzamos jornada de disturbios en Perú. Miembros de una iglesia evangélica se han enfrentado con palos y piedras contra los hinchas de un equipo de fútbol en las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva Matute de Lima. La disputa comenzaba después de que más de 1000 integrantes del grupo religioso ingresaran al complejo deportivo y lo reclamaran como propiedad de la iglesia. Y además una persona resultaba herida y 3 más eran detenidas. Una disputa por predios desató una batalla campal en el estadio Alejandro Villanueva Matute en la capital peruana. Con piedras, palos y hasta gases lacrimógenos, hinchas del club Alianza Lima e integrantes de una iglesia evangélica se enfrentaron en las inmediaciones del lugar. La tensión inició en la madrugada cuando alrededor de 1500 miembros de la comunidad religiosa del Aposento Alto, identificados con camisetas azules y cascos de construcción, ingresaron al estacionamiento del estadio y borraron con pintura blanca 4 escudos del equipo, soldaron las puertas y colocaron el cartel de su iglesia en el complejo. Al enterarse, los barristas se movilizaron para denunciar una invasión y obligarlos a salir por la fuerza. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Los disturbios suman un nuevo capítulo al litigio que protagonizan el club limeño y la iglesia evangélica, que alega haber pagado hace 2 años por los terrenos anexos al recinto deportivo. Sin embargo, los predios en disputa fueron cedidos a Alianza Lima desde hace más de 40 años. A través de su cuenta oficial de Twitter, el club deportivo llamó a la calma a sus hinchas y rechazó el accionar del grupo religioso. Si bien es cierto que existe un tema legal por resolver, nosotros somos respetuosos de las instancias legales, por lo que nos encontramos regularizando nuestra propiedad en el Poder Judicial como corresponde. En respeto a las normas, haremos sin lugar a dudas todo lo posible para repeler este accionar ilegal en contra del club y de todos los que formamos parte de este. Tras 7 horas de disputa, la Policía Nacional logró controlar la situación, que dejó una persona herida. La Policía Nacional ha cumplido su función, hizo respetar las resoluciones judiciales y ha retornado la paz y la tranquilidad. Según el reporte de las autoridades, 3 personas fueron detenidas en medio de los disturbios. Crece la alerta en los Estados Unidos por el huracán Florence. Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno climatológico se ha convertido este lunes en huracán de categoría 4 en un máximo de 5, al aumentar sus vientos sostenidos hasta 195 kilómetros por hora. A esta hora el ciclón se encuentra en el sureste de Bermudas y avanza hacia la costa este de los Estados Unidos. Según las autoridades meteorológicas, Florence se convertirá en una tormenta extremadamente peligrosa cuando llegue a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Vamos a saludar a esta hora a Emiliana Molina. Ella es periodista de NTN 24 en Washington, quien tiene toda la información sobre este huracán, sobre Florence. Emiliana, buenas noches, adelante. Al menos 1 millón de personas se verán forzadas a evacuar en 8 condados de Carolina del Sur hasta el momento. Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, 3 estados han declarado estado de emergencia ante la aproximación de este huracán Florence, que según el Centro Nacional de Huracanes ya se ha convertido en una categoría 4 y sostiene vientos de más de 195 kilómetros por hora. Por otro lado, escuelas y oficinas estatales han cerrado en más de 26 condados en Carolina del Sur. Incluso esas escuelas se convertirán en refugio para aquellas personas que no tengan dónde hospedarse durante el huracán. El huracán Florence se acerca a Carolina del Norte y Carolina del Sur. Los gobernadores de los estados ordenaron la evacuación obligatoria de los habitantes en las zonas costeras. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo que pidió al gobierno federal que declare el estado de desastre. Hoy déjeme ser claro, Carolina del Norte está tomando al huracán Florence muy en serio y ustedes también deberían hacerlo. Prepárense. Hoy he pedido al presidente una declaración de desastre en nombre de Carolina del Norte para que podamos obtener ayuda federal tan pronto como sea posible. Cooper dijo que su estado enfrenta 3 amenazas ante la aproximación de Florence. El pronóstico ubica a Carolina del Norte directamente en la mira del huracán Florence y la tormenta se está volviendo cada vez más fuerte. Cuando los meteorólogos nos dicen que amenaza la vida, sabemos que es grave. Carolina del Norte enfrenta 3 amenazas aquí. Primero, el océano que surge a lo largo de nuestra costa, luego de los fuertes vientos que pueden ser más altos que los otros huracanes que hemos experimentado recientemente y, por supuesto, las inundaciones por las fuertes lluvias. Por su parte,
de Carolina del Sur ordenó las evacuaciones de los habitantes de las zonas costeras a partir de este martes. El presidente Donald Trump pidió a los ciudadanos que sigan las instrucciones de sus autoridades locales. A los increíbles ciudadanos de Carolina del Sur y Carolina del Norte y de toda la costa este, la tormenta se ve muy mal. Por favor, tomen todas las precauciones necesarias. Ya hemos comenzado a movilizar nuestros equipos para responder en consecuencia. Estamos aquí para ustedes. Florence se convirtió en huracán de categoría 4 de un máximo de 5 al aumentar sus vientos sostenidos a 195 kilómetros por hora. Avanza por la costa sureste de Estados Unidos. Según un pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, Florence llegará a las costas de las Carolinas entre la noche de este jueves y la madrugada de este viernes. En lo que va de esta temporada de huracanes se han registrado 9 tormentas tropicales, de los cuales 5 se han convertido en huracanes. Y detrás de Florence vienen Helene e Isaac, que se aproximan por el Atlántico. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Buenas noches, Emiliana, muchas gracias. Y esta medianoche sale a la venta en los Estados Unidos el libro del prestigioso periodista Woodward, Miedo a Trump en la Casa Blanca. Un relato, dice, muy crítico con la gestión del presidente republicano. El ejemplar está ya en las librerías y, dada la expectativa, muchos puntos de venta esperan que se agote en cuestión de horas. Es una estafa. Así califica el presidente estadounidense el nuevo libro del periodista Bob Woodward, que dibuja una Casa Blanca de manicomio basándose en fuentes que, dice, han sido protagonistas de muchos episodios dentro de la administración. Pero para Trump, esas citas son inventadas. Ciertamente yo preferiría tomar en cuenta las declaraciones de gente que está aquí, que trabaja en este edificio, que interactúa con el presidente todos los días, como el general Mares, como el general Kelly, como yo, no ex empleados que se rehúsan a poner su nombre en cosas cuando se trata de atacar al presidente. Creo que nosotros somos fuentes mucho más creíbles y mucho más confiables en esta administración. El ejemplar ha irritado profundamente al mandatario, quien ha acusado a Woodward de usar todos los trucos imaginables para degradarle y denigrarle. Bob Woodward es alguien que es muy respetado, de muy buena reputación y que pues mi experiencia durante la administración de Obama es no siempre nos gustó lo que él escribía, pero siempre supimos que era justo y que había hecho sus investigaciones de una forma concreta. El libro retrata una Casa Blanca de manicomio, liderada por el comportamiento errático, dice, de Trump. En una de las escenas descritas, el secretario de Defensa, James Mattis, habría comentado, tras una reunión con Trump sobre Corea del Norte, que el presidente se comportó como un niño de 10 u 11 años. En otra, el periodista asegura que Trump habría llamado a su fiscal general retrasado mental. Me interesaría comprarlo para saber cómo está funcionando todo lo que pasó ahorita. Que ya estuve leyendo el reportaje que salió en el New York Times de la resistencia que hay dentro de la Casa Blanca. Me parece muy interesante. La comedia, digamos, que ha generado este señor, es lo que dicen todo el mundo, que parece que fuera irreal. Este comprador es uno de los cientos de lectores que quieren hacerse con el ejemplar, cuya expectativa hace que se espere que se agote en cuestión de horas. Muchos se han acercado ya, interesados y con ganas de comprarlo. Necesitamos más libros como estos que nos cuenten lo que está ocurriendo realmente con todas estas noticias falsas y, saben, toda la desinformación que hay afuera. Necesitamos algo que definitivamente podemos tener de alguien de adentro. Bob Woodward, cuyo trabajo publicado en el Washington Post sobre el caso Watergate contribuyó a la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974, ha explicado que basó su libro en entrevistas con testigos de los entresijos de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato. Woodward es ganador de 2 premios Pulitzer. Pues aquí en NTN 24 vamos a hacer un repaso por los otros libros que en los últimos meses han sido publicados sobre el presidente Donald Trump, y es que el mandatario además los ha descalificado. Fire and Fury, o Fuego y Furia en español, escrito por el periodista Michael Wolff y presentado el 5 de enero del año 2018. El libro, basado en entrevistas a altos funcionarios de la Casa Blanca, señala que el 100% de los asesores de Trump lo ven como un niño y que además le llaman idiota. Lo describen como una persona incapaz de gobernar, de trato despectivo, machista y patriarcal hacia las mujeres. Una lealtad mayor, verdad, mentiras y liderazgos es el título del libro de James Comey, exdirector del FBI. Fue publicado el 17 de abril
también del año 2018. En esta obra, Comey, quien fue despedido en el 2017 por Donald Trump, retrata a un mandatario egocéntrico y anárquico. Narra la preocupación que sintió el propio Comey cuando él y otros altos funcionarios de inteligencia le informaron al republicano sobre la presunta injerencia de Rusia pocas semanas antes de su toma de posesión. También habla de los correos de la ex candidata Hillary Clinton, el maltrato del jefe de Estado hacia las mujeres y una supuesta tarde de Trump con prostitutas en Moscú en el año 2013. Desquiciado de la exasesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault, y publicado el 14 de agosto también del 2018, Omarosa dice que basó la publicación en conversaciones que sostuvo con el presidente y que grabó sin que él se diera cuenta. En esta obra afirma que vio un encuentro entre Donald Trump y su exabogado, Michael Cohen, en la que el republicano se comió una hoja de papel, algo que le pareció muy extraño debido a la fobia del presidente a los gérmenes. Cabe resaltar que recién fue elegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Omarosa lo defendía de las acusaciones contra él sobre racismo y decía estar viviendo el sueño americano gracias al presidente. El mandatario siempre ha calificado estos libros de fake news y a sus autores de mentirosos. Y en otros temas, el líder del régimen de Corea del Norte ha pedido a los Estados Unidos una nueva reunión con el presidente Donald Trump. A través de una carta enviada a la Casa Blanca, Kim Jong-un ha dicho que es necesaria una nueva cumbre de alto nivel en la que él y Trump puedan revisar los avances en el tema de la desnuclearización. El gobierno de la Unión Americana, a través de su vocera, Sarah Sanders, ha confirmado que la misiva llegó a las manos del mandatario republicano y que está abierto a la programación, a programar la cita. Sí, el presidente ha recibido la carta de Kim Jong-un. Fue una carta muy cálida y muy positiva. No divulgaremos la totalidad de la carta a menos que el líder norcoreano esté de acuerdo con que lo hagamos. El propósito principal de la carta fue solicitar la programación de otra reunión con el presidente, a lo cual nosotros estamos abiertos. Y ya estamos en el proceso de coordinar eso. El reciente desfile de Corea del Norte por una vez no se trató de su arsenal nuclear. El presidente ha alcanzado un éxito tremendo con su política hasta ahora, y esta carta demostró más evidencia del progreso en esta relación. Y el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado este lunes el cierre de la misión palestina en Washington. La administración de Donald Trump ha argumentado que tras una revisión cuidadosa, la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina no dio los pasos para retomar las negociaciones directas y significativas con Israel. En un comunicado, el Departamento de Estado ha explicado que los líderes de la delegación han condenado un plan de paz de Estados Unidos que aún no ha visto y han rechazado involucrarse en los esfuerzos para retomar el diálogo entre las partes. La administración ha determinado, después de una revisión cuidadosa, que la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington debe cerrarse. Hemos permitido que la oficina conduzca operaciones que apoyen el objetivo de lograr una paz duradera y comprensiva entre los israelíes y los palestinos, desde la expiración de la renuncia previa en noviembre del 2017. Sin embargo, la oficina no ha dado pasos para avanzar el comienzo de las negociaciones significativas con Israel. Nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, continúa acompañando a los migrantes venezolanos que atraviesan territorio colombiano en busca de un mejor futuro para ellos y para sus seres queridos. Esta es la historia de varias familias que en medio de la intensa caminata tuvieron la suerte de seguir su trayecto hacia la frontera con Perú en una tractomula. Por la pobreza que hay allá, la comida muy cara, todo. Estamos muriendo de hambre en Venezuela y tenemos que buscar para nuestros hijos. ¿Y a quién dejó en Venezuela? Toda mi familia. Decidimos acompañar a los caminantes venezolanos en este camión que se detuvo en la vía panamericana dirección Pasto para acercarlos un poco más a su destino, Ipiales, zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Vivimos un grupo venezolano, ¿verdad? Que hemos dormido hasta en la calle, pasando hambre. Yunavi viaja con varias amigas, sin dinero, escapando del hambre en Venezuela. Sueldo no alcanza para nada. No hay comida, yo dejé una nieta ya también que tiene 4 años también. Es fuerte uno venirse y deja a tu mamá ya. Mira, esto sale por televisor por lo menos. No importa que salga por televisor, es la verdad. En el mismo camión viaja Guillermo, era panadero en Venezuela. Hay momentos que uno llora, la tristeza de ver a tu familia que está lejos, tus hijos.
los hermanos tuyos, todo el mundo, entonces tú te agobia aquello y no te provoca comer porque ellos allá no comen y tú aquí estás comiendo en Colombia. Luego de 6 horas a bordo del camión, llega hasta aquí el Aventón. Están a 1 hora de Piales, su meta. Esperan que amanezca para emprender su caminata hasta la frontera, para llegar a Ecuador y reiniciar sus vidas. Y a pesar de historias como las que están viendo en estos momentos, el régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a insistir en que el éxodo es un montaje. El ministro de Comunicación ha asegurado que pondrá cámaras en la frontera, según él, para registrar los niveles de migración. Que el 67% de quienes atraviesan ese puente lo hacen porque son colombianos o hijos de colombianos. Si lo que hicieron con el montaje de aquella fotografía en el puente Simón Bolívar es verdad, entonces denunciamos una crisis humanitaria en Colombia en los actuales momentos. Porque eso eran miles de personas cruzando el puente desde Cúcuta a San Antonio el pasado sábado en la tarde. Y vamos a poner una cámara que registre 24 horas la migración de personas de San Antonio a Cúcuta y de Cúcuta a Venezuela. Este lunes, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos ha acusado a Diosdado Cabello de ser un ladrón y un narcotraficante. Nikki Haley, embajadora de la Unión Americana en la ONU, ha detallado que el número 2 del régimen de Nicolás Maduro estuvo involucrado directamente con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana que tenían como destino Europa. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene toda la información. Alejandro, adelante. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York, en donde ha tenido lugar esta sesión de consultas informales convocadas por los Estados Unidos para analizar cómo la corrupción ha tenido un factor detonante en deteriorar cada vez más todo el conjunto de la vida en territorio venezolano. Una sesión en donde surgieron fuertes palabras de parte de la delegada de la Casa Blanca, la embajadora Nikki Haley, quien lanzó pullas directas en contra de Diosdado Cabello. Esto dijo al respecto. Diosdado Cabello frecuentemente ha sido llamado el segundo hombre más poderoso de Venezuela. Se ha movido en los más altos niveles del gobierno de Venezuela y en el ejército por 2 décadas. Cabello fue recientemente el primer vicepresidente del Partido Unido Socialista de Venezuela, el partido de Maduro. También es un ladrón y un traficante de drogas. En cada una de las posiciones que ha llevado en el gobierno, Cabello ha explotado su poder para llenar sus propios bolsillos. Cabello ha utilizado fondos del Estado, estuvo directamente involucrado en el tráfico de narcóticos, moviendo barcos desde Venezuela hacia República Dominicana y hacia Europa. A propósito de esas declaraciones de la embajadora Nikki Haley, Caracas también adelantó un movimiento en otro foro de la ONU, en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional. El canciller Jorge Arreaza declaró de la siguiente manera su percepción o lo que considera el madurismo a propósito de lo que la comunidad internacional considera ahora mismo como una crisis regional de refugiados venezolanos. Solicitamos, en nombre del pueblo de Venezuela, en nombre del presidente Maduro, y ahora más con este informe que lo corrobora, el cese de la agresión a la República Bolivariana de Venezuela. La experiencia demuestra que no hay resultados concretos y positivos si se asume el camino de señalar, el camino de difamar sin fundamento, sin rigor, como los informes del alto comisionado hasta ahora han demostrado. NTN 24 ha hecho el seguimiento a esta noticia también hablando con los protagonistas de la misma. Por una parte, el ex embajador venezolano ante la ONU, Diego Arria, el creador de la fórmula a través de la cual el Consejo de Seguridad analizó la crisis en esa nación suramericana, hizo la siguiente reflexión sobre el alcance de este tipo de sesiones. Si esto fuera una reunión oficial del Consejo de Seguridad, no se habría podido realizar porque realmente Rusia y China la vetaron. Las Naciones Unidas no puede hacer mucho más de lo que hace. No va a haber sanciones por parte de las Naciones Unidas. No van a haber críticas severas del Consejo, pero el mundo observa. Es como ver NT24 todos los días sobre la crisis venezolana y el mundo se informa.
Mercedes de Freitas, de la organización Transparencia Venezuela, que rindió uno de los testimonios más importantes dentro de esta jornada de consultas informales, también habló con NTN 24. Ella, en los siguientes términos, reflexionó sobre la forma como la comunidad internacional recibió todas esas declaraciones sobre la crisis venezolana. Todos los miembros del Consejo de Seguridad que tomaron la palabra, y fueron bastantes, casi todos, mostraron, primero, están informados sobre la situación de Venezuela, están preocupados, entienden claramente la relación corrupción, derechos humanos, seguridad y paz. Se ve que hay preocupación activa y que los países del Consejo están realmente preocupados. No puede pasar desapercibida otra importante lección dejada por esta jornada y tiene que ver con el llamado que se le ha hecho a la comunidad internacional para que ejerza más presión en contra de Caracas. A este asunto en particular reaccionó un integrante de la oposición venezolana que estuvo presente en la sesión. Creo que es importante que los gobiernos de América Latina y sobre todo el Grupo de Lima, que hace una iniciativa muy importante en la región, piense seriamente implementar sanciones individuales, como ha hecho la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, incluso Panamá, en contra de altos funcionarios del régimen involucrados en lavado de dinero, corrupción, violación sistemática a los derechos humanos. Entonces, porque mientras haya ese tipo de relación económica, se está oxigenando a una dictadura que lo único que le importa es mantenerse en el poder, a pesar de que hay millones de personas que se han ido y muchos otros están muriendo. Por ahora, la crisis venezolana ha sido debatida en la ONU solo al nivel de consultas informales del Consejo de Seguridad. No ha podido escalar a un nivel de consultas formales del Consejo por cuenta de Rusia y de China, dos de las potencias integrantes del ente rector de la ONU, que son aliadas de Caracas y que han vetado la posibilidad de que esta consulta formal llegue a darse, al menos por ahora. Todo lo que tenemos para ustedes desde Naciones Unidas en Nueva York. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Y se cumplen 34 días desde que el diputado opositor venezolano Juan Requesens fuera detenido por el régimen de Nicolás Maduro. A la fecha, ni sus familiares ni sus abogados han podido visitarlo. Parlamentarios venezolanos exigen su liberación inmediata. Han denunciado que por su condición de salud su vida corre peligro. Solo quedan 11 días para que el diputado Requesens sea llevado a juicio o puesto en libertad. La defensa no ha tenido acceso a los expedientes. Además, se conoció de manera extraoficial que la juez que lleva el caso se fue del país. Para la defensa, pudiera tratarse de un expediente fabricado. Pero si la juez no regresara, si está fuera del país, o si la juez no se sumara nuevamente al proceso, oye, eso es un mensaje bien claro de que estamos en presencia de un expediente fabricado, de un expediente que, por lo que está pasando, es un expediente oculto, que se están fabricando pruebas en contra del diputado y esa juez no querría involucrarse en ese hecho. No es la primera vez que un preso político es aislado. Presuntamente es una práctica de adaptación que no está contemplada en ningún ordenamiento jurídico. Lo que está sucediendo con el diputado Juan Requesens es un patrón continuado, con todos los presos políticos en Venezuela, en este sitio de tortura, como es el helicoide del SEBIN. Siempre aplica una fulana de aislamiento de 45 días para adaptación. Este caso es más grave porque siempre ha sido un hecho público y notorio que además el diputado tiene una condición de paciente gástrico importante, lo que esto ha generado unas alertas, digamos, adicionales, porque no sabemos en qué condición de salud se encuentra el diputado. El derecho a la defensa no existe. Sus abogados no han podido asesorarlo jurídicamente. Ha sido vulnerado en todo el proceso sus derechos. Hoy, además, se le vulnera el derecho a la defensa. No ha tenido acceso a hablar con sus abogados. Estamos ya a pocos días de que se pueda reiniciar el juicio y él no ha tenido el derecho de hablar con su abogado, de preparar la defensa, de ver a sus familiares. Y es violatorio tanto de la ley como de los derechos humanos. Nosotros vamos a seguir levantando la voz como lo hemos hecho en todos los parlamentos del mundo, en todas las instituciones que tengan que ver en materia de derechos humanos, porque Venezuela no está aislada. Venezuela ha firmado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y una vez más, con este patrón continuado y en esta oportunidad contra el diputado Juan Requesens, viola sistemáticamente los derechos humanos. El arresto al diputado Juan Requesens ha sido un zarpazo a la democracia. Ese es el calificativo que le da el diputado Luis Florido.
Creemos que Juan Requesens siga detenido en este momento es un exabrupto jurídico, es un golpe y zarpazo a la Constitución y evidentemente ha sido un golpe de Estado al Parlamento, que al final es quien lo ha recibido. Juan Requesens somos todos los parlamentarios, pero también todos los venezolanos. El diputado Juan Requesens es paciente bariátrico, requiere de una dieta especial. Familiares traen a diario su comida y las medicinas, sin embargo no está confirmado que le sea entregada. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Un inaceptable caso de maltrato infantil se ha registrado en la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia. Una menor de 10 meses fue agredida en su jardín infantil. En vídeo quedaba registrado cuando una mujer que tenía a cargo la niña la golpeó. Informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. En medio del llanto, la pequeña de 10 meses camina junto a la persona que debía velar por su cuidado. La mujer la lleva de la mano, le pisa el pie derecho y segundos después la sube de manera brusca a la mecedora. La sacude fuertemente mientras la pequeña continúa llorando. Le hacen chequeo, le mandan radiografía y nos resulta con el pie izquierdo en la parte del fémur con fractura. El dolor que sentía la bebé le generó gran angustia a sus padres, pero al ver la forma como era maltratada los hizo sentir más agobiados. Llamo a mi madre rápidamente que se venga corriendo para el jardín a pedir los videos. Ella pide los videos y efectivamente existe maltrato por esta señora. Así como ese angustiado papá, otros llegaron al jardín infantil a denunciar posibles casos de maltrato. Yo la traje en 4 ocasiones. Al segundo día la niña presentó golpes en la espalda, tenía algunos morados y aruñetazos en la cara. En el barrio del Caney, en el sur de Cali, algunos familiares y vecinos se solidarizaron con la familia de la pequeña. Ahora piden justicia. Que necesitamos que la ciudad y el país prendan las alarmas frente a la atención y control que deben haber en estos centros, comillas, educativos y de formación de niños. Delegados de la Secretaría de Educación aseguraron que el lugar incumple con los requerimientos para su funcionamiento. No solamente vamos a iniciar el proceso de cierre de este establecimiento, sino de otra sede que tiene. Noticias RCN intentó comunicarse con las directivas del jardín infantil, pero no se pronunciaron. Y el ultraderechista Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, continúa en cuidados intensivos tras el ataque con cuchillo que sufrió el jueves pasado durante un mitin político. El aspirante va a tener que pasar por una nueva cirugía de gran importancia para reconstruir el tránsito intestinal, según informaron hoy fuentes médicas. Bolsonaro había sido ya operado de urgencia y se le realizó una colostomía dadas las lesiones graves que sufrió en el intestino grueso y delgado. Y Jair Bolsonaro amplía, entre tanto, su ventaja en la carrera presidencial en Brasil tras el ataque que sufría la semana pasada. Vamos a revisar, si les parece, el panorama electoral que arroja la más reciente encuesta. Ahí lo tienen, un nuevo sondeo realizado este fin de semana y publicado hoy muestra que el candidato del Partido Social Liberal cuenta con un 30% del apoyo, superando a Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista, que tiene un 12%. En la tercera posición hay un triple empate con un 8% entre la ecologista Marina Silva de Rede, Geraldo Alckmin del PSDB y Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, que reemplazaría en la contienda al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, en prisión por un caso de corrupción. Y seguimos en Brasil con otros temas. Violenta fuga en una cárcel de ese país. 105 presos de la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de João Pessoa, al noreste del país, han escapado esta madrugada después de que un grupo de 20 personas llegaran en coches y dispararan contra el portón principal, que luego era destruido con explosivos. Un policía que fue baleado en la fuga moría horas más tarde en el hospital. 41 presos han sido ya recapturados y los medios brasileños informan que el objetivo del ataque era liberar a 4 reos que conforman una estructura que asaltaba cajeros automáticos en la ciudad. Comunidades indígenas y campesinas que demandaron a la multinacional Chevron por daños ambientales dejados en la selva ecuatoriana rechazan la condena que obliga al Estado ecuatoriano a indemnizar a la petrolera. Las comunidades afectadas han señalado que buscarán apoyo en el extranjero para lograr proteger sus derechos y exigir una reparación a las víctimas y sus territorios. Un laudo que ordena al Estado ecuatoriano a violar derechos humanos. Comunidades indígenas afectadas por la contaminación petrolera, colonos y organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos rechazan el laudo arbitral con el que se intenta dejar sin efecto la sentencia contra Chevron. Estamos preocupados y estamos haciendo llamado a nivel nacional para que todos estén atentos, porque nuestra lucha hemos llevado más de 25 años
y no podemos permitir que el Estado meta la mano. Hoy miramos que el Estado, contubernio con Chevron, quiere llegar a acuerdo. Y es que explican los derechos comerciales en litigio entre la petrolera y el Estado ecuatoriano no pueden estar sobre el derecho a la salud y a la justicia de las comunidades. Este laudo está revictimizando a los pueblos originarios de la Amazonía y pretende dejarles en un estado de indefensión. Recordemos que la contaminación de Texaco ha cobrado vidas humanas y que aún ahora se mantienen todos esos impactos latentes. Entonces aseguran defenderán en cortes nacionales e internacionales la sentencia que en 4 ocasiones declaró culpable a Chevron, antes Texaco, a pagar $9.500 millones en indemnizaciones a las víctimas y para remediar daños ambientales en la selva ecuatoriana. Es una sentencia, la última de la Corte Constitucional, que lo que hace es tutelar los derechos humanos, derechos ambientales de la naturaleza de 30.000 compañeros indígenas, sionas, secoyas, cofanes, quichuas, shuar, guaranes y colonos, donde han muerto cientos de personas. Es una lucha por los derechos humanos. Así como acudirán ante el Consejo Permanente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hacen una advertencia al presidente Lenín Moreno y su gobierno. En el supuesto caso que el Estado ecuatoriano pretenda impedir que ejerzamos nuestro derecho a defendernos y ejecutar la sentencia, no debemos en recurrir al sistema interamericano de derechos humanos en una acción en contra del Estado ecuatoriano, porque sería ahora que están violando su derecho como tal. Desde Quito, Juan Paul Bardellini, NTN 24. En Argentina se ha disparado la inflación. El aumento del dólar en la última semana ha hecho que los empresarios subieran los precios de los productos. Los especialistas financieros esperan que el mes de septiembre cierre con una inflación del 6%. Por el impacto de la devaluación, la inflación de septiembre se proyecta más alta que la de agosto. El aumento del dólar repercutió en los costos de los productos, que obligó a los empresarios a subir los precios. No, es tremendo porque aparte no sabes con qué te vas a topar, digamos. Hay también una cuestión de especulación de las diferentes cadenas de supermercados en relación a los precios. Entonces, afecta porque todo aumenta menos el salario, eso es una realidad, digamos. Entonces, nosotros no estamos exigiendo plata para ir a comer a McDonald's. Estamos exigiendo plata para tener educación de calidad, que es el ABC del funcionamiento de cualquier nación que quiera progresar. Y lo que está haciendo el gobierno es una medida consciente, planificada. La devaluación, nosotros como estudiantes lo sabemos, no fue una cosa, una disparada del mercado, porque sí fue un pactazo que hicieron las exportadoras, el Fondo Monetario y el gobierno, que frente a la necesidad de ajustar, lo hizo vía devaluación. Entonces afecta a los sectores populares, que hoy la leche, los fideos, los productos de primera necesidad estamos hablando. Y en ese marco, combinado con la inflación y el aumento de las tarifas de servicios de agua, luz, gas, pone realmente en jaque el funcionamiento. Los salarios quedaron por debajo del aumento inflacionario. No, por eso este gobierno está pasando una crisis brutal. ¿Por qué? Porque la población no le cree más. Porque efectivamente no llegamos a fin de mes, no podemos comprar los insumos básicos necesarios. Entonces, esto obliga a la gente a salir, a organizarse, a ver cómo lucha, y en algunos casos, como en el caso de los docentes, tener que tener un triple laburo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con un solo cargo, estamos 2.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Esta semana los docentes universitarios realizarán un paro de 48 horas debido a reclamos de aumentos salariales y contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Como así también el próximo 25 de septiembre habrá un paro general de todos los trabajadores estatales. La situación económica es complicada en Argentina y se espera que para este mes la inflación sea de 6%, lo que podría llegar a dar un 44% anual. Desde Buenos Aires, este es un informe de Federico Juanto para NTN 24. Y con la firma de acuerdos bilaterales de cooperación y encontrar una solución al enfrentamiento arancelario que enfrentó a ambos países, ha terminado la reunión de los presidentes de Colombia y Panamá. Ambos mandatarios han condenado la crisis en Venezuela y han estado de acuerdo en que se necesita la colaboración de toda la comunidad internacional para ayudar a los venezolanos. Pasaron 4 años desde el último encuentro entre los jefes de Estado de ambos países. En Ciudad de Panamá fue sellado este nuevo capítulo de las relaciones bilaterales con el compromiso de fortalecer el trabajo entre naciones vecinas. Juan Carlos Varela e Iván Duque abordaron temas que preocupan a sus administraciones y firmaron acuerdos que permitirán abordar las problemáticas que les afectan en materia de cooperación e inversión, además de la seguridad fronteriza. Asegurar la coordinación entre ambos países para que los flujos migratorios, cuando se den, sean controlados, permitiendo siempre la defensa del principal derecho humano, que es el derecho a la vida de las personas.
Ambos gobiernos han trabajado de manera activa contra la trata de personas, delito que pone en riesgo a los ciudadanos. Creo que es importante resaltar el acuerdo de entendimiento que hemos firmado el día de hoy, donde los dos países fortalecemos los instrumentos para luchar contra ese flagelo deleznable que es la trata de personas. Hoy nos unimos como países hermanos, nos unimos dos gobernantes para rechazar esos crímenes y trabajar de manera unida para vencerlos. La situación actual de Venezuela también tiene la atención de los presidentes. Reiteraron que es necesaria la colaboración de la región y la comunidad internacional para ayudar a los venezolanos. Y que esta sea una ocasión para decir que la solidaridad de todo el continente se requiere para enfrentar esta crisis humanitaria que hemos vivido por cuenta de la dictadura venezolana que ha generado un éxodo sin precedentes en nuestro continente. Este encuentro permitirá iniciar el camino para acercar posiciones entre ambos países, una relación que venía fracturada desde la administración de Juan Manuel Santos por temas tributarios, la declaratoria de paraíso fiscal al país centroamericano e incumplimientos comerciales. En Bolivia se agudiza el conflicto entre cocaleros y el gobierno del presidente Evo Morales. Productores de hoja de coca han anunciado el comienzo de un bloqueo de caminos para exigir la liberación de su máxima dirigente junto a otros de sus compañeros quienes fueron enviados a la cárcel acusados de supuesta vinculación con la muerte de un policía. Antes, como decía, en su momento decía el gobierno, voy a tener 1 muerto, 2 muertos, yo voy a renunciar. Pero ahora ya tiene más de 2 muertos, más de 5 muertos que ha hecho con los propios cocaleros. Ahora yo solo le pido como joven que dé un paso al costado, que renuncie. 2 cocaleros y un policía muertos fue el saldo del reciente conflicto entre productores de hoja de coca y efectivos de la institución del orden. Estos últimos, encargados de la erradicación de cultivos excedentarios en Bolivia. El Ejecutivo denunció al dirigente Franklin Gutiérrez y la justicia lo remitió a la cárcel como presunto autor intelectual del fallecimiento del uniformado. Seguidores de Gutiérrez rechazan la medida, marcharon en la sede de gobierno y tras la negación de la libertad a su máximo líder, intensifican la protesta con un bloqueo de caminos anunciado desde este lunes. Para este gobierno, ¿habrá democracia o ya no hay? Para lo que yo estoy viendo como joven, estamos viviendo en tiempos de dictadura. Para oficialistas son medidas políticas de sus ex aliados cocaleros. Mantienen una convocatoria a diálogo para encontrar solución ante sus diferencias. El gobierno ha estado ofreciendo permanentemente diálogo, pero sin embargo a esta propuesta de diálogo, de concertación, como respuesta siempre ha habido, liderizado por el señor Franklin Gutiérrez, un desacato. No es un conflicto que involucra a la totalidad de los hermanos productores de hoja de coca en este caso. El presidente Evo Morales aplica la denominada nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, sin cooperación estadounidense. Para opositores, el registro de pérdida de vida representa una muestra de fracaso en esa política antidrogas. Esta violencia que ya genera choque entre la Policía Nacional, entre Fuerzas Armadas y grupos armados también del otro lado, muestra claramente que no es verdad lo que dice el gobierno, sino que hay una violencia creciente relacionada con los cultivos de la coca y del narcotráfico. Desde el órgano ejecutivo se denunció la presunta presencia de grupos irregulares que capacitarían con armamento a cocaleros de La Paz. Se realizan pesquisas en la zona donde residen estos productores. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. Parte de Japón intenta recuperarse y volver a la normalidad tras el terremoto de 6.7 de magnitud que golpeó la región de Hokkaido el pasado jueves. Residentes y voluntarios aseguran que la comida sigue siendo escasa en la zona después del sismo en Quillota, el distrito más afectado en la capital, Sapporo. Grupos de ingenieros desplegados por el gobierno se encargan de verificar la integridad de las estructuras de las casas. Algunos de los residentes han debido abandonar sus hogares ya que según las evaluaciones de las autoridades estos no son habitables en este momento. El terremoto dejaba al menos 44 personas muertas y alrededor de 700 heridas, según las autoridades locales. Tal vez la comida aún no es suficiente en esta área, pero el agua ha vuelto y la situación en general ha mejorado. Y en avión desde Suiza han llegado a Ghana los restos mortales del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan. El féretro llegaba envuelto en una bandera de la Organización de Naciones Unidas, Accra, donde fue recibido por el ejército y el presidente. Annan recibirá un funeral de Estado. El entierro del cuerpo se llevará a cabo el próximo jueves. El comité organizador del funeral ha indicado que las ceremonias se extenderán durante 3 días.
Y la Fiscalía de Francia ha informado que no considera que el ataque con cuchillo del pasado domingo en el norte del país fuera una acción terrorista. En este hecho, un hombre de origen afgano hirió a 7 personas, 4 de ellas de gravedad, en un complejo de cines. Un nuevo ataque con arma blanca se registró en París cuando un hombre de nacionalidad afgana atacó a varios transeúntes, hiriendo a 7, 4 de ellos de gravedad. El atacante no tiene antecedentes judiciales según las primeras investigaciones y su modo de operación es similar al utilizado anteriormente en París por los denominados lobos solitarios. El modus operandi aún no está del todo claro. Sabemos que atacó a 2 turistas británicos que resultaron heridos de gravedad. Entre las víctimas también hay un turista egipcio y también 4 ciudadanos franceses. Los golpeó con el cuchillo en la espalda y en el pecho y también usó una barra de acero. Gracias a la rápida intervención de varios testigos, el hombre pudo ser detenido por la policía luego de herir gravemente a sus 2 últimas víctimas, 2 turistas ingleses. Acerca de su arresto, los jugadores de petanca que estaban cerca y escucharon gritos, le arrojaron bolas de petanca para detenerlo. Y esto permitió que arrestaran al atacante. Por eso deben ser elogiados por su coraje y su mentalidad cívica, ya que impidieron que el agresor hiriera a más víctimas. Las autoridades han alertado sobre el aumento de este tipo de ataques en el último año, la mayoría sin ningún vínculo probado con grupos terroristas, pero que de la misma manera alteran el orden público en Francia. La investigación sobre los móviles de este nuevo ataque sigue en su curso. Finalizamos este informativo aquí en NTN24, el canal de las Américas. A continuación el programa Zuma la Noticia, y mientras sigan informándose por Twitter en @NTN24. Recuerden además consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com. Gracias por estar ahí.